Quiero hablarte hoy acerca del peligro de servir a Dios con el tanque de vida de tu alma en reserva. Y para ello me gustaría contarte una de mis primeras experiencias con mi primer automóvil. Yo le tengo mucho cariño a mi primer automóvil. Era un Seat Ibiza, uno de estos coches indestructibles. No es un gran coche, pero fue mi primer coche. Y le tengo mucho cariño porque lo compré de segunda mano. Y tengo que admitiros algo, yo no soy de esos tipos de personas que se obsesionan con los coches y leen revistas de coches para saber especificaciones del motor, de las ruedas, de las características. No, para mí un automóvil es una herramienta que me lleva desde un lugar a otro. Y yo estaba feliz porque estaba comprando mi primer auto y por fin iba a poder dejar de usar el autobús, el tren, por fin me iba a poder mover de un lugar a otro con mi coche. Y ella estaba usando el coche y de repente un día en la autopista voy conduciendo y empiezo a oler a quemado. Y digo, qué raro, ¿quién estará haciendo una barbacoa por aquí? Porque olía como a fritanga, ¿no? Y se olía como un olorcillo en el coche. Y digo, qué raro, porque estoy en la autopista. No puede haber nadie haciendo una barbacoa aquí cerca. Y de repente sigo un poquito más adelante y veo como una neblina delante de mí que me cegaba la visión y digo, qué raro, si era un día soleado, ¿de dónde ha salido esta neblina? Y de repente caí en cuenta, no había una barbacoa, no había neblina, lo que estaba pasando es que el motor de mi coche estaba quemándose. Estaba quemándose. Yo no sabía qué hacer, nunca me había pasado nada así. Rápidamente llevé el coche al arcén de la autopista y por hacerte corta la historia, llamé al seguro, vino con una grúa, me llevó el coche al taller y yo iba en la grúa diciendo, pero mi coche. Y me quedo durante varias horas esperando en el taller y de repente sale el mecánico con la mano en la frente y dice, pero muchacho, pero muchacho. Y yo digo, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué le has hecho al coche? Digo, yo no sé, empezó a salir humo y no sé qué ha pasado. Y me dice, has quemado el motor del coche. Digo, ¿pero por qué? Y me dice, ¿no sabías que tenías que medir los niveles de refrigerante en el tanque? Y yo digo, ¿el qué? Y dice, el tanque de refrigerante. Y digo, ¿qué cómo? El tanque de refrigerante. Y digo, nadie me lo había dicho. Yo llenaba el combustible, pero nadie me había hablado de un tanque de refrigerante. Y me dijo, es necesario revisar el tanque de refrigerante, si no quemas el coche. Digo, pero nadie me lo había dicho. Y la historia concluyó, obviamente pagando por un arreglo, esperando semanas para intentar salvar el motor, porque un motor quemado es muy difícil de salvar. Pero como era un Seat Ibiza, lo recuperamos. Son indestructibles los Seat Ibiza. Y quiero decir que desde aquella ocasión hasta el día de hoy me he vuelto un obseso en medir los niveles en los diferentes tanques de mi coche. Los tengo controlados todos, no dejo que vaya a reserva, yo los mantengo siempre a punto. Pero tengo que confesaros que sigo siendo un temerario e irresponsable con el tanque de vida en mi alma. A veces impulsándome desmedidamente a hacer cosas para Dios con el tanque en reserva, aún a riesgo de quemarme el corazón en el proceso. Y es exactamente de eso de lo que me gustaría hablarte esta noche, del peligro de convertirte en un servidor quemado, del peligro de quemar tu corazón y decir que lo has hecho en el nombre de Jesús cuando en realidad lo hiciste en tu propio nombre. Porque seamos claros,
Hoy estamos aquí entre servidores y es porque probablemente un día tuvisteis un encuentro con Jesús. Él os salvó y os sentisteis tan agradecidos con Él que dijisteis: Jesús, déjame demostrarte mi amor sirviéndote. Y al principio esa pasión os llevó a hacer cosas locas para Él. Estabais los primeros en la iglesia colocando las sillas, limpiando los baños. Probablemente os pusisteis al servicio de la escuela dominical para atender a los niños. O estuvisteis en la obra social moviendo cajas de alimentos, o pintando paredes, o dirigiendo un grupo pequeño, o haciendo alguna tarea necesaria para el buen funcionamiento de la iglesia local. Y durante años lo hicisteis con pasión, pero es posible que haya llegado un momento donde hayáis hecho esta confesión que he escuchado tantas veces. No sé qué me pasa, pero siento que me estoy quemando. Antes lo hacía con alegría, sentía que era un privilegio venir a servir a Dios, pero ahora estoy amargado mientras lo hago. Me siento frustrado, molesto. Creo que me estoy quemando. Y quiero ser claro esta noche contigo. De la misma manera que es muy difícil volver a poner en marcha un coche cuyo motor ha sido quemado, es muy difícil volver a poner en marcha a un servidor cuyo corazón ha sido quemado. De la misma manera que mi auto quedó durante días parado en un taller intentando rescatar el motor, hay servidores que quedan a veces durante años parados, sentados en una silla, sin poder ser rescatados. Y quiero decir que a veces un servidor quemado es un servidor inoperativo para el resto de su vida. A veces se necesita una obra de mecánica muy precisa para volver a poner su corazón en marcha y que recuperen la pasión. Y la cuestión es esta. Creo que quemarte el corazón no está tan ligado con el servicio que haces como con la manera en la cual lo haces. Creo que quemarte el corazón está ligado con servir a Dios con el tanque de vida en reserva. Y tú puedes decir: Itiel, ¿de qué estás hablando cuando hablas del tanque de vida? A mí nadie me ha hablado del tanque de vida. A mí tampoco me hablaron del tanque de refrigerante. Pero existe. Y de la misma manera existe un tanque de vida en el alma de cada uno de los que estamos aquí. Y algunos dicen: es la primera noticia que tengo. Pero que nunca te lo hayan contado no quiere decir que no sea verdad. Todos aquí tenemos un tanque en el alma que yo lo llamo el tanque de vida. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de vida, se usa la misma palabra en español, pero en realidad hay dos palabras en griego que son diferentes y que significan cosas diferentes. Por ejemplo, está la palabra bio. No está ahí. La palabra bio, de la cual es una palabra griega, de la cual derivan palabras como biología, se traduce al español como vida, pero habla de la vida biológica. Es decir, la vida del cuerpo, la vida que está ligada con el corazón que late sangre y los pulmones que respiran aire. La vida bio es la vida orgánica, la vida natural. Y creo, por favor, corregidme si estoy equivocado, que todos los que están aquí tienen vida bio. Porque si no tuvieseis vida bio, estaríamos ante el inicio, Cheo, de un apocalipsis zombie. Y sí, habría aquí gente que está muerta, pero que está sentada en esa silla. Entonces, yo asumo, Cheo, que todavía no ha empezado el apocalipsis zombie del cual nos has hablado a todos, ¿vale?
creo que todos tenemos vida bio, pero que tengas vida bio no asegura necesariamente que tengas otro tipo de vida de la cual habló Jesús, que es la vida zoe. La palabra en griego zoe, que también se traduce al español como vida, habla de otro tipo de vida. No es la vida biológica, es la vida espiritual, la vida de Dios, o lo que conocemos como la vida eterna. De hecho, cuando en la Biblia se habla del fruto del árbol de la vida, se habla de la vida zoe, no de la vida bio. Esa vida zoe es de la cual habló Jesús una y otra y otra y otra vez, como en Juan capítulo 10, versículo 10, donde dijo: el ladrón ha venido para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Vida qué? Vida zoe, y la tengan en abundancia. Cuando Jesús dice que se puede tener vida zoe en abundancia, nos está diciendo que entonces se puede tener zoe a diferentes niveles. Puedes tener zoe en reserva, zoe a término medio, zoe lleno o zoe en abundancia. Es como si Jesús estuviese diciendo: ¡Ey! Yo no solo quiero que os mantengáis vivos, yo quiero que viváis realmente. No quiero solamente que vuestros pulmones respiren aire y vuestros corazones latan sangre. Quiero que experimentéis la vida eterna, la vida de Dios, la vida espiritual. Quiero que experimentéis zoe en abundancia. Y el tanque de vida zoe, escúchame bien, porque esto quizá no lo has escuchado, pero es uno de los principios fundamentales que te pueden mantener activos hasta el día que tu vida bio llegue al final, porque puedes llegar a la vida bio final y estar rebosante de zoe. Tenemos un tanque en nuestra alma que tenemos que medir constantemente, saber en qué nivel se encuentra la vida zoe en nosotros. Y tenemos que aprender a parar, a repostar vida zoe, porque si intentamos hacer la obra de Dios con el tanque de zoe vacío, nos vamos a quemar el corazón. Y esta noche voy a hablarte de una mujer que estaba quemada. Una mujer que tiene un nombre que todos conocemos. Ella se llamaba Marta. Y tenía una hermana que se llamaba María. Pero yo no soy como esos predicadores desgraciados que siempre arremeten en contra de Marta. Porque a mí Marta me cae bien. Marta es mi favorita y me respetáis a Marta. Porque todo el mundo, escucha, todo el mundo quiere ir a comer a la casa de una Marta. Porque Marta siempre tiene buena comida en la mesa y Marta tiene la casa limpia. Intenta tú edificar una iglesia solo con Marías. ¿Necesitas una Marta? Necesitas una Marta. Y a Marta, ahí hay una Marta, a Marta se la respeta, Entonces, yo soy un predicador atípico, a mí me caen bien los malos personajes de la Biblia. Marta es necesaria, pero Marta tenía un problema que quizá algunos de aquí también tengan. Yo por lo menos lo tengo. Y vamos a hablar del problema de Marta. Acompáñame a Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Primera pregunta: ¿de quién fue la idea de invitar a Jesús a su casa? ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue la idea? Que quede claro, fue idea de Marta. ¿Está bien? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por favor, quiero que te imagines la situación conmigo, porque yo creo que más o menos ocurrió así. Marta sabía que Jesús iba a venir a Betania. Iba a venir a Betania con sus muchachos, porque Jesús iba en grupo, porque Jesús era latino, iba con el tío, con la prima, con la quinceañera, iba con todos, como buen latino. Jesús ahí estaba con los 12, iba siempre acompañado, y Marta sabía que venía a Betania, y Marta quería tener a Jesús en casa. Y Jesús había oído que Marta cocinaba bien, Y Marta preparó una velada de ensueño, porque así son Martas, son muy perfeccionistas. Ella tenía ya en su cabeza cómo iba a ser la velada. Ella se había imaginado dónde iba a ir sentado Jesús, cómo iba a verse el primer plato, el segundo plato, el postre. Ella ya sabía a qué iba a oler la comida, se había imaginado la decoración, dónde iban a ir las velas. Aquí se va a sentar Jesús y entonces vamos a vivir este momento y tendremos esta conversación. Ella ya en su cabeza se hizo como un guión de cómo iba a ser la velada, porque así es Marta. Marta planifica, Marta tiene ideas, Marta prepara ambientes. Pero a Marta la noche se le estaba escapando de las manos. Jesús había venido con todos los muchachos glotones, hambrientos. Estaban sentados alrededor de la mesa y Marta estaba preparando la comida en la cocina y ella contaba con María, esperaba que María le ayudase, pero la muy desgraciada se había echado a los pies de Jesús para escucharle hablar. Y Marta, que entre otras cosas era mujer y como buena mujer sabía enviar mensajes codificados, empezó a hacer ruido en la cocina. Yo me imagino a Marta como moviendo las ollas, haciendo caer vasos al suelo, a ver si esta se da cuenta, ¡ay! Haciendo ruiditos. Si era Marta. Y Marta se estaba calentando porque María no respondía. María tenía que estar ayudándole ahí con las ollas y María no respondía. Entonces abrió la puerta, vio a María sentada a los pies y ya eso no lo pudo aguantar. Se quemó por dentro y yo me imagino a Marta con el gorro de cocina y la cuchara de palo en la mano, acercándose a Jesús y apuntando a Jesús con la cuchara de palo y diciendo: ¡Jesús! Latina. ¿No te da vergüenza? ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Jesús, fíjate, Jesús, dile a mi hermana que me está escuchando, pero dile tú que vaya y me ayude. Me la imagino así con la cuchara. Porque las Martas son bravas. Y se me respetan las Martas, que son mis favoritas. Y Jesús le miró con esa cara de ternura, con esos ojos tiernos, pero le habló con esas palabras de verdad. Y le dijo: Marta, Marta, te veo un poquito intensa. Creo que estás un poquito acelerada, afanada y turbada con muchas cosas, pero en realidad esta noche solo una era necesaria. Y María ha sabido priorizar, María ha sabido elegir bien y eso no le será quitado. Vamos a intentar entender qué es lo que pasó aquí, porque creo que un análisis superficial de la escena nos puede llevar a conclusiones erradas y creo que muchos predicadores han predicado mal este texto. Porque muchas veces nos han hablado de este texto poniendo a Marta y a María en competencia. Como si Marta representase el servicio a Dios y María representase la adoración a Dios. Y como si Jesús nos estuviese intentando decir que entre el servicio y la adoración lo más importante es adorar.
Y es como si estuviese poniendo en competición la adoración y el servicio. Y muchos han interpretado esto: es más importante adorar a Dios que servir a Dios. Pero llegar a esa conclusión es llegar sin conocer el contexto hebreo. Porque para los hebreos, a diferencia de para nosotros, la adoración era servicio. Nosotros creemos que la adoración es cantar canciones a Dios, pero para los hebreos la adoración era servicio. De hecho, hay una palabra en hebreo, abodá, que puede traducirse según el contexto como servicio o como adoración. Es decir, una misma palabra significa servicio y adoración al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque desde la cosmovisión hebrea, servir a Dios es adorar a Dios. En otras palabras, cuando sirves a Dios, lo estás adorando. Si tú consagras tu trabajo como mecánico, como chef, como cocinero, como médico, como albañil, lo consagras a Dios, tu trabajo automáticamente se convierte en adoración a Dios. No hace falta que cantes a Dios para adorarle, porque el trabajo de tus manos consagrado a Dios es adoración. Por lo tanto, escúchame bien, ¿de qué se trata este texto? ¿Qué es lo que Jesús estaba confrontando en Marta? Presta atención. Lo que Jesús confronta en Marta no es su servicio. Lo que Jesús confronta en Marta es el desorden en su alma. No confronta lo que estaba haciendo, sino confronta cómo lo estaba haciendo. Servir a Jesús estaba bien, pero servirle ansiosa, insatisfecha, ofendida y agotada estaba mal. Y eso es lo que Jesús confronta en Marta. La confronta por servirle con el tanque vacío. La confronta por convertirse en una servidora quemada. Eso es lo que Jesús confronta en Marta. Confronta que ella confunda lo urgente con lo importante y que no sepa entender qué es lo que tiene prioridad. Cómo hacerlo, pero hacerlo bien. Ahora, seamos claros. Marta y María vivían en la misma casa. Yo creo que eso es un símbolo, porque yo creo que Marta y María viven en nuestro corazón. Yo creo que todos, escucha, todos en esta sala tenemos una Marta y tenemos una María dentro de nuestro corazón. No sé tú, pero al menos yo sí. Por eso soy tan esquizofrénico, ¿vale? Todos tenemos una Marta dentro de nosotros que cree que es urgente hacer muchas cosas para Jesús, pero también tenemos una María que está convencida de que lo importante es conectarse a la fuente de vida eterna. Todos dentro de nosotros tenemos esa lucha entre la actividad y la intimidad, entre hacer las cosas para Jesús, pero también conectarnos a Jesús. ¿Qué representa María? María representa la dependencia en nosotros. Di conmigo, dependencia. Una vez más, dependencia. María representa la humildad. Porque si te das cuenta, siempre que María aparece en escena, ¿en qué posición está María? De rodillas. En esta escena, María está a los pies de Jesús escuchándole hablar. Cuando Jesús tiene ese encuentro en la casa de Simón el leproso, María entra, se echa a sus pies y derrama perfume sobre Jesús, llora sobre sus pies y después los enjuaga, los limpia con sus cabellos. También en aquella ocasión cuando el hermano de María murió, Lázaro, y ella estaba en un drama personal, Jesús apareció y lo primero que hizo fue echarse a los pies de Jesús para buscar consuelo. Y en la cruz, cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿quién estaba a los pies una vez más? María. María siempre está a los pies de Jesús porque María representa en nosotros la dependencia. Representa la humildad en nosotros. Ahora, ¿qué representa Marta
en nosotros. Representa la autosuficiencia. Di conmigo, autosuficiencia. Una vez más, autosuficiencia. Marta representa el ego no quebrantado. Y por eso me tratáis bien a Marta, porque yo me siento muy identificado con ella. Y quizá tú también. Muy autosuficiente, muy ego. Si te das cuenta, Marta tenía muchas capacidades. Marta es de esa gente top, es de la gente que llega a lo alto en el escalafón, en las empresas. Son las personas que generalmente lideran. Marta, en nosotros, son todas nuestras capacidades. Marta representa esa fuerza, esa energía. Pero muchas veces, ¿cómo aparecía Marta? Marta aparecía siempre erguida, siempre en pie, un poquito hasta amenazante, un poquito competitiva, siempre como tensa con los demás. Entonces la cuestión esta noche, y es de lo que quiero hablar, es ¿desde dónde estás sirviendo a Jesús? ¿Desde María o desde Marta? ¿Le estás sirviendo desde la dependencia o desde la autosuficiencia? ¿Le estás sirviendo desde la humildad o le estás sirviendo desde el ego no quebrantado? Porque seamos claros, tú puedes servir a Jesús y puedes ganarte mucha admiración dentro de la iglesia sirviendo desde tu autosuficiencia, sirviendo desde tu ego. Puedes servir desde tu energía, desde tu talento, desde tu conocimiento, pero quiero decirte una cosa, en el reino de Dios, un talento, una energía, una capacidad, un conocimiento que no se rinde a los pies de Jesús no sirve para edificar nada. Tenemos que aprender a traer a Marta a los pies de Jesús. Es muy importante aprender esto, porque déjame hablarte de la Marta que vive en ti y vive en mí, que es nuestra autosuficiencia. Déjame hablarte de cómo tu autosuficiencia te hace preocuparte por muchas cosas y termina llevándote a un estado de ansiedad, insatisfacción, ofensa y agotamiento. Porque la Marta que vive en ti está acelerada. Y cuando Marta está acelerada, no para a repostar y se quema. Un pastor que me vio desde bien jovencito y sabía de dónde yo cojeaba, me miró con esa cara de pastor y me hizo ese análisis de pastor y me dijo, ay, Itiel, Itiel, Itiel. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, ay, Itiel, Itiel. Si Satanás sabe que no te puede detener, te acelera. Y digo, ¿qué intención va a tener Satanás para acelerarme? Porque como me acelere voy a ser imparable. No creo que Satanás quiera acelerarme porque yo acelerado soy la respuesta para el mundo. Y me dice, Itiel, si Satanás logra convencerte de vivir tu vida acelerado, vas a vivirla de tal manera que no vas a parar a repostar vida para tu alma y tarde o temprano te vas a quemar y cuando te quemes te habremos perdido para siempre. Y quizá fue la primera vez que escuché hablar del reposo. Y quiero ser claro con esto, porque ¿habéis leído los 10 mandamientos? A ver, ¿habéis leído los 10 mandamientos? No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás sus bienes. Y todos nos esforzamos por cumplir los 10 mandamientos, excepto uno. Uno que es como el comodín, uno que está ahí, decimos, bueno, tampoco es tan importante. Mira, yo no mato a nadie, no robo, no adultero, no codicio, pero ¿qué pasa con el sábado? Y alguno aquí dice, ya se manifestó el adventista. Escucha, no estoy hablando aquí de un día en concreto, estoy hablando del principio detrás del día.
porque Jesús instauró los 10 mandamientos para un pueblo que trabajaba 7 días a la semana, 24 horas al día, los 365 días del año como esclavos en Egipto. Y cuando Dios los libera de Egipto, dice: mi pueblo va a aprender que no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir. Por lo tanto, 6 días vais a trabajar, pero el séptimo me lo dais a mí. Es para conectarse a la vida, para estar con la familia, para comer, para celebrar, para hacer fiesta, para vivir, porque no sois esclavos, sois mis hijos, y como mis hijos tenéis que aprender que aunque trabajéis 6 días, aunque todo el mundo esté trabajando 7, si trabajáis 6 días y me consagráis un día a mí, tendréis todo lo que necesitéis y más en abundancia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que hemos aplaudido, pero ¿no os lo creéis, latinos en Miami? ¿No os lo creéis? Porque estamos trabajando 7 días. Nos dicen: no, el domingo vengo a la iglesia. No estoy hablando de venir a la iglesia a hacer una tarea. Estoy hablando de que aprendas a consagrar tiempo en tu semana para conectarte a la vida Zoe. Sí, eso está ligado con la adoración que hacemos el domingo aquí, pero no es suficiente, porque muchos de los que venís aquí el domingo venís para estar en el parqueadero, para servir en ese lado, para servir en el otro. Y yo estoy hablando de conectaros a la vida Zoe. Y seamos claros, si tú transgredes el mandamiento de no matar, muere alguien. Si tú transgredes el mandamiento de guardar el día de reposo, también muere alguien, mueres tú. Y tarde o temprano, los días de reposo no guardados se te cobran. Se te cobran en úlceras, en enfermedades, en ansiedades, en dolores, porque estamos transgrediendo un principio. Y para mí, que no he matado a nadie de momento, el guardar el día de reposo es uno de mis mayores desafíos, porque pienso que el mundo me necesita. Pienso que si Él para un día, entonces el evangelio no va a prosperar. Pero tenemos que aprender que Dios puede hacer lo suyo aunque tú pares un día. Nos ayuda a recordar que debemos ser humildes, que debemos ser dependientes. ¿Alguien me está siguiendo? Avanzo un poquito más. Estoy llegando casi al final, pero hay algo importante que... ¿Sí o no? Vale. Estamos en casa, Martas? No hay problema. No hay problema. Vivimos en la era de la multitarea. Esto no lo experimentaron nuestros abuelos. Nuestros abuelos, cuando estaban haciendo una cosa, estaban haciendo una cosa, pero nuestra generación es la primera generación que no hace una cosa, hace varias a la vez, a través de esos aparatitos que supuestamente se diseñaron para servirnos a nosotros, pero que a veces parece que nosotros los servimos a ellos. Hoy en día, fijaos lo que está pasando. Estamos haciendo una tarea en la casa, cocinando, mientras escuchamos un podcast, mientras estamos respondiendo un mensaje, haciendo una consejería vía WhatsApp, y estamos con nuestra niña moviendo la cuna así. Y nuestra mente, nuestra alma no está diseñada para el modo multitarea. El modo multitarea nos drena energía a niveles tan dramáticos que nos puede agotar profundamente. Fijaos esto, ¿cuántos de los que están aquí? Yo creo que todos tenemos una lista de tareas que hay que hacer cada día. Levanta la mano. Todos. Los que no tengan, ya me caen mal. Porque como he dicho, yo soy muy Marta y tienes que tener tu lista de tareas, por favor. Ahora, lo más importante es que mantengas como lo más importante lo que realmente es más importante. Te lo voy a volver a decir. Lo más importante es que mantengas como lo más importante lo que realmente es lo más importante. Es decir, en las primeras posiciones en tu lista diaria tiene que estar lo más o lo más urgente. A ver. ¿Lo más importante o lo más urgente?
José Mallorquín ya se quiere levantar porque tiene que ir a Bangkok, entonces tengo que terminar rápido, ¿está bien? Lo más importante en los primeros puestos. Si yo os hiciese una pregunta de qué es lo más importante en vuestra vida, ¿qué me responderíais? Probablemente me hablaríais de vuestra relación con Dios, probablemente me hablaríais de cuidar vuestro matrimonio, probablemente me hablaríais de pasar tiempo con vuestros hijos. También en la lista estaría traer recursos económicos a casa y también ejercer algún tipo de servicio en tu iglesia local. Pero si esas cosas son las más importantes, ¿por qué a veces en nuestra lista de tareas los primeros puestos están ocupados por las cosas urgentes? Y cosas urgentes que quizá nos han venido impuestas de no sabemos de dónde. De hecho, hoy en día podemos estar haciendo algo importante, que es comer con tu familia, estar sentado el domingo, comiendo cara a cara con tus hijos, que quizás no los ves en toda la semana. Estás comiendo con el smartphone ahí en la mesa. Damaris ahora mismo está diciendo, Itiel, esto te lo estás predicando a ti. Sí, me lo estoy predicando a mí. Y de repente, pipim, 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 pipim. Y cuando yo veo una notificación, algo aquí, algo endemoniado, me dice, contesta. ¿Qué es lo importante? Mi comunión con la familia, pero está en competición con una sensación de urgencia que me ha venido impuesta. Y quiero deciros una cosa, tenemos que decir no a lo urgente y sí a lo importante, porque te vas a arrepentir tarde o temprano de sacrificar lo importante sobre el altar de lo urgente. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Y no estamos diseñados para vivir en multitarea. Yo puedo escuchar al Señor diciendo, Itiel, Itiel, Pedro, Pedro, José, José. Estáis muy acelerados con muchas cosas, muchos mensajes, muchos... Estaba testeando el desgraciado, es que no puede quedarse quieto. Drenadores de vida están ahí para distraernos de nuestro diseño. Mira, te voy a dar 3 evidencias de que tu tanque de vida está en reserva. Ahora, esto es el test, o sea que si tu mujer te hace así o tu marido te hace así, es que tienes la evidencia, ¿vale? ¿Cuántas evidencias? ¿Cuántas evidencias? Las vemos en Marta. Primera evidencia, Marta estaba afanada, di conmigo, afanada. La primera evidencia es la ansiedad. Cuando estamos con el tanque de vida en reserva, empezamos a sentir eso que se llama ansiedad. No podemos descansar por la noche, tenemos muchos pensamientos que vienen, es como que estamos acelerados porque nos sentimos ansiosos. Y se nos ha dicho que eso forma parte de nuestro mundo, pero quizá es una de las enfermedades de nuestra era. Y esa ansiedad se puede manifestar en señales en tu cuerpo, porque a veces tu alma envía señales a tu cuerpo para que prestes atención. Por ejemplo, yo tengo una señal que cuando mi alma tiene el tanque de vida en reserva y yo no estoy prestando atención, mi alma le dice a mi cuerpo, dile a ese estúpido que preste atención. ¿Y cuál es el código? Me empieza a temblar el párpado del ojo. ¿Te ha temblado el párpado del ojo alguna vez? Y yo, es insoportable. No me deja. Y estoy hablando con alguien y yo noto el ojo. Y digo, se estará dando cuenta y no te estoy guiñando un ojo, ¿eh? Y es mi alma diciéndole a mi cuerpo, dile a ese tonto que está en reserva que le toca parar, porque si no para, va a cruzar una línea y no va a haber retorno. Y yo no sé qué te tiembla a ti, Pedro. No sé qué te tiembla a ti, José. No sé cómo te envía una señal. A veces se te cae el pelo. Yo he visto gente... No lo decía por él. Pero a veces se te cae el pelo de las cejas. No, pero que es verdad. Que se te cae el pelo de las cejas. O tienes como ardores en el estómago.
¿Sabéis de lo que estoy hablando? Úlceras, gastritis, tienes como dolores en la espalda y vienes aquí y dices, Dios, sáname, y vienes a buscar un milagro y Dios te dice, ¿por qué te voy a sanar, desgraciado, si te estropeas en una semana? Porque Dios no solo nos da poder para ser sanos, nos da sabiduría para mantenernos sanos. Y es lo que no sabemos mantener, la sabiduría. Entonces la primera señal es la ansiedad. La segunda señal que experimentaba Marta es la turbación. Estaba turbada. Ahora, ¿qué significa turbación? Y no os hagáis los inteligentes porque la mitad de palabras de la Biblia, Reina Valera, no sabéis lo que significa. Yo tuve que buscar el significado de la palabra turbación en Wikipedia. Y turbación significa oscuridad en la mente, pérdida de claridad en los pensamientos. Es decir, cuando estás con el tanque de vida en reserva, dejas de poder pensar con claridad. Cuando tú tienes el tanque de vida lleno y te plantean un problema, es fácil arreglarlo. Dices, hago esta llamada, hago este movimiento y hago esto otro. Pero cuando tienes el tanque de vida vacío y te dicen, abróchate, átete los zapatos y dices, ay, ¿cómo se hace? ¡Ay! Y cosas que antes eran sencillas se convierten en un drama. ¿Te ha pasado que hay momentos en los cuales hay cosas que se supone que has hecho siempre súper fácil y de repente te cuestan un montón? Es porque estás turbado, estás perdiendo la claridad en tu mente. Yo me vuelvo muy exagerado cuando tengo el tanque de vida vacío porque me turbo y normalmente yo resuelvo las cosas rápido. Va, esto se arregla, una llamada, va, le dices que no a este tipo y le dices que sí a este tipo y como que nada me duele. Pero cuando estoy turbado es un drama. Digo, no, tengo que hablar con este desgraciado, no puedo hablar con él. Y todo es un drama. Y mi mujer dice, pareces de una telenovela latina. Haces de todo un drama. Estás turbado. No, pero es que no entiende. Y ahí vamos a la tercera señal. La tercera señal de que tienes el tanque vacío es el victimismo. Porque, ¿qué le dice Marta al Salvador del mundo? ¿No te importa? Por favor, que es Dios hecho hombre, ¿cómo no le va a importar? Está aquí. No te importa, porque cuando tienes el tanque vacío, empiezas a actuar como una víctima. Ay, es que nadie me entiende. Es que la gente no sabe el peso que llevo encima. Es que pasé por al lado del pastor y no me miró, no respeta mi trabajo. Y ahí estás, ay, como una víctima y te sientes, ay, es que el peso que llevo encima si no lo hago ya. Bien dramáticos. Yo recuerdo un día de los muchos, Damaris puede dar testimonio de ello, que yo estaba con el tanque de vida en reserva y tenía el ojo, iba al ritmo de una canción de Metallica, turbado, no era capaz ni de leer mi Biblia. Intentaba leer mi Biblia y se me cruzaban las palabras, no entendía lo que leía, no prestaba atención a las lecturas y encima estaba con el sentido de víctima. Es que la gente no me entiende porque es que si supiesen el peso que lleva el hombre de Dios. Y, atención, tenía que ir a predicar, Pedro. Y mi mujer me dice, ya que vas a predicar y pasas por el supermercado, compra una botellita de leche. Y cuando tienes el tanque en reserva, que te pidan que compres una botellita de leche, se puede convertir en un drama. Y digo, ¿qué? Yo estaba ansioso, turbado, víctima, y digo, tengo que ir a predicar. No entiendes que tengo una misión y tú me pidas que vaya por una botellita de leche. No entiendes. Y entonces cierro la puerta enfadado y digo, tengo que ir a predicar. Y oigo al Espíritu Santo que me dice, no tienes por qué ir. Y digo, ¿cómo que no? Y me dice, no tienes por qué ir. ¿Desde cuándo eso ha sido una obligación y no un privilegio? Y me dijo el Espíritu Santo,
Cuando lo que se supone que debería ser tu privilegio se ha convertido en tu obligación, cuando lo que se supone que debería ser tu gozo se ha convertido en tu amargura, y los que tienen el problema no están fuera de ti, el que tiene el problema está dentro de ti y eres tú. Y me dice, yo no quiero un servidor que tenga que predicar, yo quiero un servidor que quiera predicar, que esté haciéndolo y diga, es mi gozo, es mi privilegio y puedo hacerlo. Muchas veces vamos a trabajar y decimos, tengo que ir a trabajar. No tienes que ir a trabajar, puedes trabajar. Tienes manos, tienes pies, tienes vida, puedes ir a trabajar. Mira, no hay nada peor que estar predicando y el típico sentado ahí mirando el reloj todo el rato, el desgraciado. Digo, ¿quién te obligó? ¿Te pusieron una pistola en la cabeza? No, es que tengo que ir a la iglesia. No tienes que ir a la iglesia, puedes ir a la iglesia. Es tu privilegio estar aquí, disfrutar de este momento, construirlo juntos. Y cuando se convierte en una obligación, es porque estás perdiendo el gozo en tu alma. ¿Alguien me ayuda al piano, por favor? Es una señal. A ver, ¿qué haces, María? Echada a los pies. Ven aquí a trabajar, desgraciado. Tenemos que terminar esto ya y tengo que ir a firmar y tengo que... No tengo. Hoy estoy feliz, estoy aquí, estoy disfrutando. Es un buen momento, estoy con mi esposa, estoy con mi hija, estoy con gente guapa aquí. Y estoy disfrutando. Como hoy cierro yo la ventana. Pedro, Dios te abre puertas. Y yo te las cierro. Estamos pasándolo bien, ¿sí o no? Estamos entre servidores. Muy bien. Muy bien. Termino con esto. Querido, querida, déjame ponerme así como dramático. ¿Puedes hacerme así como una melodía? No me toques Titanic, ¿eh? Parece chiste, pero es anécdota. Cuando tienes el tanque lleno, eres tu mejor versión. Trabajas alegre, te ríes, haces reír, lo disfrutas. Cuando tienes el tanque vacío, estás ansioso, amargado, te enfadas, compites. Y a veces decimos, la gente tiene que respetarme como soy. No, la gente no tiene que respetarte como eres. La gente necesita la mejor versión de ti, que es la versión con el tanque lleno, porque ese eres tú realmente. El otro o la otra es alguien con el tanque en reserva, y eso no se lo merece ni el reino de Dios, ni tus padres, ni tu esposa, ni tu esposo, y mucho menos la iglesia. Se merecen la mejor versión, la versión con el tanque lleno. ¿Cómo eres tú cuando tienes el tanque lleno? Porque es así como Dios te quiere. Entonces, en un mundo que nos presiona para ser como Marta, afanados en hacer muchas cosas, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de María y parar para repostar? Porque seamos claros, hay mucho que hacer y hay que hacerlo. Pero hay un principio en esta historia que es la clave. Y dice que María escogió. Y esta es la conclusión del mensaje. Debemos escoger. Tenemos que escoger en nuestra vida a lo que vamos a decir sí y a lo que vamos a decir no. Mi mujer me lo repite siempre, 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 porque sabe que a mí me cuesta mucho decir que no. Lo paso fatal cuando alguien me dice, y tío, puedes venir a predicar, y yo sé que no puedo porque ya tengo toda la agenda ocupada y ya he hecho unos compromisos con mis pastores y con mi familia, y decir no, por ejemplo, me cuesta muchísimo. Pero estoy aprendiendo que mis nos condicionan mis sís y mis sís condicionan mis nos.
Y Dios me está enseñando que Él no espera que yo sea el Mesías Salvador del mundo, porque Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Y puedo decir que no a cosas para decir que sí a cosas que son mi asignación principal. Son el motivo por el cual Dios me creó y el motivo por el cual Dios me va a pedir cuentas. Hay muchas cosas que tú haces que Dios no te ha pedido que hagas, y no hay nada más estúpido que hacer sándwiches que Jesús no te ha pedido que le hagas. No, es para Jesús, pero yo no te lo pedí. Tienes que decir sí a lo que Jesús te ha pedido que digas sí. Y eso me recuerda a una historia que, aunque es una parábola, podría ser una historia real. Habla acerca de un farero que tenía la labor de mantener encendido el faro en una costa muy peligrosa, una costa donde había mucho oleaje y muchas rocas afiladas en el fondo marino, y ese faro tenía que permanecer encendido. Era un faro antiguo que funcionaba con un motor de aceite, y una vez al mes le traían a ese farero un garrafón de aceite para que durante un mes lo mantuviese encendido. Pero ese farero era como yo. Ese farero quizá era como tú, no sabía decir que no. Y llamaban a su puerta, decían: por favor, ¿me puedes dar un poquito de aceite porque el motor de mi coche necesita ser engrasado? Claro que sí, toma un vasito. Otro día llamaba otro a su puerta: por favor, ¿me das un poquito de aceite porque mi estufa se ha quedado sin combustible y tengo frío por las noches? Claro que sí, toma un poquito de aceite. Venía otro y decía: por favor, ¿me das un poquito de aceite porque chirrían las puertas de mi casa? Y dice: sí, toma otro vasito de aceite. Y así, diciendo que sí, diciendo que sí, diciendo que sí, llegó una noche de una gran tormenta y el faro se apagó. Justo en el momento cuando estaba pasando un barco que, perdiendo el rumbo, encalló, dejando varios muertos en el accidente. Cuando llevaron al farero ante las autoridades y le pidieron dar testimonio, le dijeron: ¿por qué no estaba encendido? ¿Qué pasó? Y él dijo: es que se quedó sin aceite porque di aceite a esta persona y aceite a esta otra persona. Y le dijeron: se te asignó una tarea, tenías una responsabilidad, era la prioridad, tenías que mantener ese faro ardiendo, ese faro tenía que dar luz, era tu misión. Y la has descuidado. Mi pregunta esta noche es: ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la asignación que Dios te ha dado? ¿Qué son las cosas importantes? Yo no lo puedo definir por ti, pero yo creo que en esa lista estará tu familia, estará tu iglesia local, estarán el llamamiento divino que Dios te ha dado. Debería estar ahí. Pero si vas entregando aceite, tu combustible a cosas que nadie te ha pedido, o sí te piden, pero Dios no te ha pedido, puede ser que cuando tengas que estar alumbrando no lo estés haciendo y personas mueran en el camino. Y no podemos hacer eso. Jesús te necesita ardiendo, y para que estés ardiendo tienes que tener combustible. Tienes que saber administrarlo bien y parar a repostar. Tienes que tener el tanque lleno, porque si tienes el tanque lleno podrás hacer tu labor y podrás hacer mucho y podrás hacerlo muy bien. Pero si no, te vas a quemar y te vas a convertir en un servidor quemado, inoperativo, y te vamos a tener parado ahí, quizá para siempre. Y no es una cuestión de salvación o no salvación. Vas a ser salvo, pero no vas a cumplir tu asignación.